¿Y si la ciencia más puntera estuviera de repente empezando a confirmar lo que los místicos llevan diciendo desde hace siglos? Bueno, pues hoy vamos a analizar precisamente eso, una convergencia increíble entre la sabiduría espiritual de Crayon y la biología celular del Dr. Bruce Lipton, una unión que podría cambiarlo absolutamente todo. Para empezar, quedémonos con esta imagen, esta metáfora tan potente de Crayon. Nos habla de la humanidad en una habitación a oscuras. Una imagen que, la verdad, prepara el terreno para entender el cambio de conciencia tan profundo que estamos viviendo. A ver, Crayon describe a la humanidad como si estuviera viviendo en esa habitación oscura, una metáfora de una conciencia muy limitada. Y claro, en la oscuridad, ¿qué prospera? Pues el miedo, la desconfianza, los malentendidos. Básicamente porque no podemos vernos los unos a los otros con claridad. Pero ahora algo está cambiando. Esa puerta se empieza a abrir y entra una luz nueva. Es una invitación a despertar, a ver una verdad mucho más grande. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa nueva luz choca de frente con todo lo que creíamos saber? Vale, antes de saltar hacia la luz, es crucial entender bien cómo era esa habitación oscura en la que hemos estado. Durante muchísimo tiempo, la ciencia nos ha vendido una idea que, en el fondo, nos dejaba sin ningún poder. Pensemos en la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué controla nuestra salud, nuestra forma de ser? ¿Hasta dónde podemos llegar? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía estar grabada en piedra, la genética. Y claro, eso dejaba muy pero que muy poco espacio para el poder personal. Y aquí es donde entra en escena una figura clave. El biólogo celular Dr. Bruce Lipton. Él nos explica que esa creencia antigua, la del determinismo genético, básicamente nos decía que éramos víctimas de nuestros genes. Lo que heredabas, te tocaba. Pero ojo, porque la nueva ciencia cuenta una historia radicalmente distinta. Muy bien, pues vamos a sumergirnos de lleno en este campo científico que de verdad cambia las reglas del juego. Es el puente perfecto entre la conciencia y la biología. La epigenética. El propio nombre ya nos da una pista enorme. Epi significa por encima de, o sea, el control por encima de los genes. Lo que nos demuestra es que el verdadero director de orquesta no es el ADN en sí. El control está en cómo nuestro cuerpo responde a las señales que le llegan del exterior. Y, aquí está la clave, a las señales que vienen de nuestro interior. Así que, el punto crucial, el cambio de mentalidad, es este. Nuestra propia conciencia, lo que percibimos, nuestras creencias más profundas, todo eso son las señales que le están diciendo a nuestros genes qué tienen que hacer. Pasamos de ser víctimas a ser maestros. Pensemos en ello como una cadena de mando. Es súper lógico. Primero, la mente percibe el mundo y lo interpreta. Segundo, esa interpretación se convierte en una señal química, en hormonas, en neurotransmisores. Y tercero, esa señal viaja por el cuerpo y les dice a los genes, oye, tú actívate o tú desactívate. La conciencia es el jefe. Y aquí la idea se vuelve todavía más fascinante, si cabe. El Dr. Lipton llega a sugerir que nuestra identidad, nuestro yo, ni siquiera está dentro del cuerpo. Es como si fuera una emisión de radio única, una frecuencia que se emite desde el campo. Y nuestras células son las antenas, perfectamente sintonizadas para recibir esa señal y manifestarla. Es una idea brutal. De acuerdo. Ya tenemos el marco científico. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Cómo se siente este cambio a nivel personal? A nivel espiritual, ¿cómo lo describe Crayon? Es que el despertar no va de tener visiones espectaculares o ver ángeles, va de algo mucho más íntimo y biológico. Se trata de que la conciencia y la biología empiezan a transformarse desde dentro. Y claro, al principio, estos cambios pueden parecer muy extraños porque alteran la química y la percepción con la que hemos funcionado toda la vida. Y Crayon da ejemplos muy concretos, muy del día a día. Por ejemplo, de repente, cosas que antes provocaban una reacción de enfado, ahora se entienden desde una calma que sorprende. O esa sensación de desconexión con amistades de toda la vida, sobre todo con las que viven en la queja constante. O incluso ampliar el concepto de familia más allá de los lazos de sangre. Todo esto nos lleva a la gran síntesis. A la verdad final que une la ciencia de Lipton y la sabiduría de Crayon de una forma perfecta. Crayon lanza esta pregunta que es demoledora. ¿Y si te dijera que no eres quien crees que eres? Y la lanza porque esa identidad que creemos tener es, en su mayor parte, el resultado de una programación. No es nuestra auténtica naturaleza. Y aquí la ciencia vuelve para darnos un dato que te deja sin palabras. La investigación del Dr. Lipton revela que hasta el 95% de nuestra vida diaria está dirigida por programas que se grabaron en nuestro subconsciente antes de los 7 años. Un 95%. O sea, que nuestra vida es literalmente una impresión en papel de esos programas subconscientes.
Programas que en su mayoría no son nuestros. Los absorbimos de nuestra familia, de la cultura, de la sociedad, sin darnos ni cuenta. Y son esos programas, no nuestros deseos conscientes, los que están creando nuestra realidad. Así que esas áreas de la vida donde hay lucha, donde las cosas no fluyen, no son un fracaso. Son un regalo. Son un mapa del tesoro que nos está señalando exactamente en qué punto nuestra programación subconsciente no está alineada con lo que queremos conscientemente. Nos dicen, oye, mira aquí, esto hay que reescribirlo. Y esta es la conclusión brillante. El despertar es ese momento. El momento en el que una persona deja de ejecutar el viejo programa en piloto automático y conscientemente empieza a escribir uno nuevo. Es pasar de ser un actor en una obra ya escrita a ser el autor de tu propia historia. Y así llegamos al final, con la pregunta que lo cambia todo. Si no somos el producto de nuestros genes, si no somos el producto de nuestra programación, entonces, ¿quién elegimos ser? Y esta no es solo una pregunta para terminar, es en realidad la invitación a cruzar ese puente y empezar a crear conscientemente una realidad completamente nueva.